Tengo otra vez de nuevo el privilegio de compartir un mensaje de la palabra de Dios y continuaré mi serie del libro de Santiago, una serie que comenzamos hace ya 6 mensajes atrás. Y como le dije en ese momento, en el momento que introducía la serie, este es un libro eminentemente práctico. Es un libro cuyo mensaje principal es vive tu fe. No se supone que creamos solamente algo, no se supone que asintamos intelectualmente con ciertas verdades, sino que llevemos a la práctica lo que decimos creer y lo que se supone que decimos profesar. Y ese es el mensaje central del libro de Santiago. Y la porción particular del día de hoy es especialmente práctica, porque tiene que ver con nuestro trato con los demás. Todavía lo dejo ahí como expectativa, de no decir el tema, pero tiene que ver con el trato con los demás. Quisiera introducirlo de la manera siguiente. Como nosotros sabemos, nosotros vivimos en un mundo, en una generación con muchas desigualdades. Desigualdades económicas, sociales, intelectuales. Por la realidad que estamos viviendo, yo creo que eso es un fenómeno no solamente local en República Dominicana, sino que es un fenómeno que lo vemos en cualquier lugar del mundo. El mundo es desigual. Estudios indican que aproximadamente, es un estudio aproximado de la Universidad de Murcia, en España, aproximadamente el 20% de la población más rica del mundo recibe el 96% de los ingresos mundiales. Y solamente el 4% aproximadamente lo recibe el resto. Obviamente, eso, cuando uno lo ve así, digamos, números fríos, uno no se imagina la realidad social y económica que eso esconde detrás. Pero el punto mío no es ese. El punto es que esa realidad de desigualdad económica y social ha producido que el trato entre nosotros como seres humanos, y más aún como cristianos, sea desigual en función de nuestra posición social y económica. Es decir, somos una sociedad y tendemos a ser una iglesia favoritista, que discriminamos a las personas no por el mero hecho de que son personas, sino por lo que tienen, o por cómo se ven, o por lo que saben, o por lo que pueden, o por la fama que ostentan. Tendemos a tratar al otro no por el valor intrínseco que tiene como persona, imagen de Dios creada, sino por lo que esa persona tiene, o posee, o lo que sea, cualquier otro elemento externo a la persona misma. Y dentro de la palabra de Dios, y específicamente en los primeros versículos del capítulo 2 del libro de Santiago, esta es una práctica condenada por Santiago, pero condenada por Dios obviamente, el hecho de ser favoritistas con las personas en función, porque la tratamos dependiendo de su condición externa y económica, es algo que Dios le desagrada, obviamente, le desagrada porque va en contra de su carácter mismo. Yo no sé si a ti te ha pasado en algún momento, si hacemos una introspección y somos honestos con nosotros mismos, si nosotros estamos de acuerdo con que hemos tratado a la gente con cierta diferencia dependiendo de su condición social y económica o racial. Quizás nosotros mismos nos hemos sentido discriminados en función de nuestra condición económica o social. O hemos sido objetos de la discriminación o hemos sido sujetos de la discriminación y del favoritismo. Sea uno u otro, es incómodo para el que lo sufre y es pecaminoso para el que lo efectúa y lo practica. Dios claramente en su palabra, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, se identifica de la manera siguiente. Voy a leer solamente 2 pasajes para tener una idea de cómo Dios trata este tema con respecto a sí mismo. Deuteronomio 10, 17 y 18 dice lo siguiente. No lo tienen que buscar, yo lo voy a leer porque no es el texto de hoy, pero lo voy a leer como referencia. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Claramente Dios se identifica como un ser que no hace acepción de personas. Es decir, para Dios no es importante cómo la persona se ve, cómo la persona luce. Para Dios no es importante ese tipo de elementos externos. En Levítico 19, 15 hay algo específico también que me gustaría comentar. Dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Ya este es un escenario donde hay un juzgado, donde se está juzgando una cuestión.
Y hay dos tentaciones que el juez de la época podía enfrentar. La primera tentación es favorecer al pobre, es pobre, déjame condolerme de él. Ok, la condolencia y la misericordia es algo bueno, pero Dios dice, no, ni siquiera eso, yo no quiero ni que te ni que favorezcas al pobre, ni al rico tampoco, yo quiero justicia. Un trato igualitario, cordial, amable, misericordioso para todo el mundo, independientemente de su condición social, racial o cual sea la situación de esa persona. Entonces, claramente, Dios, esto es un tema que Dios identifica a sí mismo como un Dios, como un ser que no hace acepción de personas. Y yo me preguntaría, como hijos nosotros que somos de Dios, ¿cuál debería ser también nuestro rasgo en ese sentido? Gente que no haga acepción de personas, que no tendamos a ser favoritistas en función de lo que la persona tiene, posee, sabe o cómo luce. Y eso es lo que Santiago, en los primeros 13 versículos del capítulo 2, trata de enfrentar en esa comunidad. Santiago le da un mandato, le dice no sean favoritistas, le da una ilustración de cómo se ve el favoritismo y luego le da 5 razones por las que el favoritismo se supone que no debe formar parte de la vida cristiana. De hecho, lo plantea de una manera que al final del mensaje yo espero que nosotros lleguemos a despreciar si esa práctica está presente en nosotros. Lleguemos a entender lo que Dios entiende acerca de esta práctica. Comencemos describiendo el problema leyendo los primeros 3 versículos del capítulo 2. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís tú al pobre, tú siéntate aquí en un buen lugar, leemos el 3 nuevamente, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. Eso es lo que está pasando, esa es la descripción. El primer versículo, claramente lo que Santiago dice es un imperativo. No tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Detengámonos ahí un momentito para entender lo que Santiago está tratando de hacer. Esa expresión, hermanos míos, nosotros sabemos que en el libro de Santiago se repite por lo menos 15 veces. Y cada vez que Santiago la repite tiene que ver con un cambio de tema o con un cambio en el énfasis que viene trayendo en un determinado tema. Aquí en particular, Santiago nos acabó de decir en el capítulo 1, vivan su fe. Nos acabó de decir, no sean solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y ahora, esto es una de las maneras en las que nosotros se supone estamos llamados a ser hacedores de la palabra, a vivir lo que decimos que creemos. Y es un tema entonces eminentemente práctico más que teológico, aunque tiene componentes teológicos. Y entonces lo que le dice es un imperativo: no tengan nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. No es por casualidad que menciona el título nuestro glorioso Señor Jesucristo en este contexto de favoritismo, porque ¿qué es lo que Santiago está tratando de comunicar? A la luz de la gloria y de la majestad del Señor al que servimos, es ridículo que estemos diferenciando personas por los atuendos externos. A la luz de la gloria de nuestro Señor, ¿cómo voy yo a tratar a un hermano que lleva impresa la imagen de Dios de una manera favoritista? Eso no es solamente absurdo, es contradictorio, es pecaminoso, como vamos a ver más abajo. Y ese es el llamado que él está tratando de hacer. En este contexto, el favoritismo se refiere al atuendo externo. Pero ¿qué es lo que significaba esa palabra en el original? La palabra favoritismo literalmente lo que significa es lo siguiente: recibir la cara de alguien que por su apariencia exterior, lo que lleva puesto, la manera que habla, cómo luce, cómo se maneja, yo entonces le dé un trato diferenciado a esa persona versus otra que no tiene lo que ésta tiene. Y yo creo que para nosotros yo creo que este tema del favoritismo está tan impregnado en la cultura y en la generación en la que nosotros vivimos que nosotros lo sufrimos
y ya somos insensibles al mal y nosotros lo ejecutamos y no nos damos cuenta. Es una cosa que está ya impregnada y que ya es algo del común desenvolvimiento de nuestras actividades. Hay diversas ilustraciones que yo quisiera poner, pero para mí una de las más curiosas y más jocosas también y evidentes es cuando usted entra en un avión y usted cruza por primera clase. Aquellos que cruzamos por primera clase, ¿verdad? Hay algunos que se sientan ahí, pero la mayoría cruzamos por primera clase. Yo no tengo problema con la primera clase, y no tengo problema con que les sirvan más comida, más bebida. No tengo problema porque ellos pagan más, eso es justo, eso es adecuado. El que tiene más puede más. Mi problema no es con que le den más comida y bebida. Mi problema es que le den más risa y cordialidad. O sea, no. ¿Por qué yo le voy a dar más risa y cordialidad al que más paga? No, yo le doy más comida y más bebida, pero la cordialidad se le debe a todo el mundo y el respeto se le debe a todo el mundo y el gesto de cortesía, ¿cierto? Pero si nosotros nos ponemos, eso es evidente, eso lo vemos, obviamente no podemos exigirle al mundo que vive fuera de este estándar de Dios que viva de esa manera. El problema es cuando eso es una práctica nuestra. Cuando nosotros como cristianos tratamos al que nos ayuda en el hogar, o la que nos ayude en el hogar, al que me maneja el vehículo, al que cuida a mi niño, si es que tenemos, a la profesora, al obrero, de una manera que no tratamos al que está por encima de nosotros. Entonces, ahí estamos haciendo acepción de personas, discriminando, siendo favoritistas, haciéndonos eco de la cultura, no viviendo contraculturalmente como se supone que nosotros los cristianos debemos vivir. Entonces es algo común. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Esa es la descripción del favoritismo, y el favoritismo es eso, yo basar y tratar al otro en función de sus atuendos externos, del dinero que tiene o de la manera como se maneja, de lo que es externo, y no tratarlo en función de lo que él es como ser humano o como hermano, aquellos que somos cristianos. Él pone el ejemplo, Santiago es extraordinariamente claro cada vez que explica algo. Él pone un ejemplo claramente. Imagínense que en su congregación entran 2 hombres. Probablemente son visitantes porque hay que dirigirlos a sentarse. Si fueran miembros no hubiese que dirigirlos a sentarse. Pero entran 2 hombres, uno con anillos, ropa lujosa, bien vestido, otro con ropa sucia. En el original dice andrajosa, y quizás hasta un poco, puede ser hasta maloliente. No sabemos con exactitud, pero lo cierto es que son 2 individuos que proyectan, que pertenecen a 2 clases sociales diferentes. Entonces, el problema que Santiago describe es que se le da cordialidad al rico. El problema no está en la cordialidad al rico. El problema está cuando se trata al pobre, se le trata con menos cordialidad. La diferencia en mi trato, en función de lo que la persona proyecta, eso es, ahí es que está la maldad y el vicio del favoritismo. Y si nos vamos y analizamos profundamente cuál es la motivación que yo tengo para tratar a alguien de manera diferente, por la ropa que lleva, por el dinero que tiene, yo puedo encontrar muy probablemente razones egoístas. Normalmente nosotros queremos estar en favor y en gracia con aquellos que pueden representar un beneficio para nosotros. Eso es así. Y eso me lleva a tratar mejor al que más tiene. Quiero estar en gracia con el que es mi igual muchas veces, con el que se parece a mí. Me siento cómodo, lo trato mejor, tengo un beneficio emocional, un beneficio quizás económico de que él esté bien conmigo. Y si es personas que están por encima de nosotros, ahí ya no nos quedamos en el favoritismo, pasamos a la adulación, que es el extremo del favoritismo. Bíblicamente es un vicio, es una maldad. Mostramos más gentileza con los que son de nuestra propia clase social, estamos más dispuestos a ser amistosos con los más bonitos. No sé si ustedes lo han observado eso, hombres y mujeres. La caballerosidad masculina aumenta significativamente, yo diría proporcionalmente con la belleza femenina. Más bonita la muchacha, la mujer, más caballeroso es el individuo. ¿O no? O sí, cómo no, siéntese por aquí. Lo hace él con todas las mujeres así. Igual con las mujeres.
su trato, sus gestos, su nivel de coquetería aumenta si el individuo que está enfrente es buen mozo y bien parecido. Somos, por naturaleza, favoritistas. Este es el diagnóstico. Muchas veces evitamos a aquellas personas que tienen impedimentos físicos. Muchas veces somos más abiertos a conversar con los que son más importantes, a conversar, a darles nuestro tiempo, nuestra atención con aquellos que pueden representar un aporte para nosotros. Y más práctico todavía, miren estos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia. El vendedor que trata mejor al cliente que más le compra, lo debe llamar más porque le compra mucho, pero no debe ser más cordial, debe ser igualmente cordial con el que compra poco. El médico que le da más atención al caso que más le representa. Eso es discriminación y es favoritismo. El padre de familia que trata mejor al hijo más inteligente. O al hijo que va más afín con su personalidad. En una familia de 3 hijos, hay uno que va más afín a la mamá, uno que va más afín al papá, a veces hay uno que es en el medio. Pero los padres tienden a ser favoritistas con los hijos, en función de si el hijo está haciendo lo que debe o no. Y no es un amor incondicional el que expresan hacia sus hijos. El pastor, que es más gentil con el miembro que más diezma, o que más sirve en la iglesia. O sea, estamos todos en esto, Esa es la realidad de nuestra sociedad y yo diría de la iglesia incluso. Y esa es la realidad que Santiago trata de combatir y por la que nos da ahora 5 razones por las cuales esta práctica, yo ya llamaría hábito porque es algo que sale naturalmente de nosotros, no debe formar parte de nuestras vidas. Primera razón, versículo 4. Primera razón por la que el favoritismo no debe formar parte de la vida cristiana, de la práctica cristiana, versículo 4. No habéis hecho, o sea, habiendo hecho esto, él describió la situación, ahora pregunta, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? 2 preguntas retóricas. Lo que Santiago está diciendo, cuando ustedes hacen esto, lo que están haciendo en realidad es haciendo diferencia entre vosotros mismos y convirtiéndose en jueces con malos pensamientos. Es decir, yo me coloco al juzgar a mi hermano por su apariencia externa en una posición de juez, la cual solamente le pertenece a Dios, pero no solamente soy un juez, lo cual solamente le pertenece a Dios, me convierto en un mal juez. Porque mis criterios de juicio son irrelevantes, son incorrectos. En este caso, el criterio para sentar al rico alante y al pobre en el suelo, ¿cuál fue? La ropa. Ustedes se imaginan, o sea, pónganse a pensar en la implicación de esto. Que nosotros tratamos a la gente diferente por cómo se viste, por lo que usa, por el carro que maneja, por la educación que tiene. Nos convertimos en jueces con malas motivaciones. En el original significa con malos criterios. Soy un mal juez al juzgar al individuo diciendo, este vale más, déjame ponerlo adelante, este vale menos, déjame sentarlo en el piso. ¿Por qué? Claro, no nos circunscribamos a la descripción de la iglesia, llevémoslos a nuestras vidas prácticas. ¿Cómo tratamos a uno y a otra persona dependiendo de su condición social o económica o de salud o intelectual o la que sea? Habréis hecho distinciones entre nosotros mismos, por un lado, y por otro lado, nos convertimos en jueces con malos pensamientos. Primera razón por la que esto no debe formar parte de la vida cristiana, de la práctica cristiana. Nos convertimos en jueces perversos. Segunda razón, para resistir esta tentación al favoritismo, a tratar al otro por su atuendo externo o por lo que tiene y es. Está en el versículo 5 y 6, primera parte. Dice, hermanos míos, amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. En otras palabras, ustedes están maltratando al que Dios ha honrado. ¿No deberíamos nosotros honrar al que Dios honra?
Dios ha honrado al pobre. ¿Al qué? Al hacerlo partícipe de la herencia espiritual. Lo que Santiago está diciendo no es que la iglesia es de pobres. Eso no es lo que él está diciendo. Lo que Santiago está diciendo es que sucede que cuando vemos la composición de la iglesia hay mucha gente pobre entre nosotros. Dios los ha honrado. ¿Cómo puedo yo ahora deshonrarlo al ser discriminador hacia su condición? Y cuando analizamos la iglesia del siglo I, la iglesia actual, en general, la iglesia tiene más personas de condición económica media y baja que condición económica alta. Esa es la realidad. No estoy hablando de la teología detrás de eso, no, esa es la realidad que vemos. La descripción que vemos es que Dios ha honrado al pobre y cuando lo discrimino, yo estoy deshonrando a aquel que Dios ha honrado. Miren cómo lo dice 1 Corintios 26, 1, 26 al 29, Pablo hablando, dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, o sea, tu llamado, fíjate en tu condición. ¿No hubo muchos sabios conforme a la carne entre nosotros? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No es que no hay poderosos y nobles y sabios, hay, pero no son muchos. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Y aquí está el propósito de eso, para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie puede decir, yo valgo, yo tengo, yo poseo, yo soy. El que viene con esa actitud a Dios no encuentra a Dios. Sucede entonces que la iglesia, hay una alta composición de la iglesia que está compuesta por gente humilde, pobre. Humilde, yo quisiera hacer esa aclaración. Humilde no es necesariamente pobre. Nosotros le damos la connotación de pobre a humilde, pero un pobre puede ser orgulloso. Humilde es una condición interna, la pobreza es una condición externa. Entonces, yo prefiero decir personas de escasos recursos, que a veces son orgullosos, como los ricos también. Todos estamos ahí. Eso es algo universal. En una ocasión, yo fui a un funeral de la esposa de un amigo. Fue una situación dolorosa para él, dolorosa para los que estábamos a su alrededor. Esta pareja joven estaba embarazada la muchacha, la mujer y la esposa, y iba a tener su primera niña. Y en el embarazo, en la labor de parto, un día después ella muere con apenas 30 años y el esposo queda viudo con la niña. Fue una situación bien dolorosa. Él me llama, me dice, Héctor, Chacho, yo quiero que tú compartas alguna reflexión en la funeraria. Y yo le digo, claro, con mucho gusto, yo voy a estar ahí, a qué hora voy, coordinamos la hora y todo. Pero cuando llego, me encontré, él me dice, Héctor, llegó otro pastor, amigo nuestro, primero, y yo le dije a él que compartiera. Y aquí voy a hacer una confesión. Yo me sentí un poco incómodo. Yo no me sentí del todo cómodo, pero obviamente entendí la situación y obviamente fue una mala actitud de mi parte. Cuando el pastor se para, pastor joven, yo le debo confesar, hermano, que mi primera impresión fue, mi primer juicio fue, él no habla como yo hablo. Increíble. Se lo estoy diciendo, yo, pastor. Él no habla como yo hablo, yo inmediatamente, yo vi su ropa, vi su forma de hablar, no hablaba con todas las eses y con todas las gesticulaciones que uno necesita hablar. Pasaron los minutos, 4, 5, 6 minutos, él sigue en su reflexión. Y en la medida que él compartía su reflexión, Dios me hizo sentir tan avergonzado de mi actitud. Y le puedo confesar, hermanos, que ese pastor hizo ese trabajo mejor que yo. Mejor que lo que yo lo podía hacer. Los textos que usó, yo nunca los había usado en un funeral. Y qué apropiados fueron. La reflexión que usó fue sencilla, práctica y esperanzadora. Yo le dije, wow, Señor, perdóname que yo vi a este hermano, lo vi en su condición humilde, pobre, y lo juzgué.
y lo discriminé y dije, él no puede compartir lo que yo puedo compartir. ¿Quién ha dicho? Si la obra no la hago yo, la hace Dios en mí, a través de mí. Y yo me alegro, años han pasado, que Dios haya usado a ese hermano de esa manera como lo usó. Porque primero me enseñó que el valor no está en lo que yo aparento, sino en lo que yo soy. Y que mi espiritualidad y mi caminar con Dios no depende de que yo hable bonito. Dios trasciende todo eso. Dios trasciende todo eso. Pero somos así, hermanos. Somos gente que tendemos a establecer juicios muy rápidos. Son juicios con malas motivaciones, con falsos criterios irrelevantes. Nos colocamos en una posición de condenar a los que Dios honra. Tercera razón por la que el favoritismo se supone no tiene parte en nosotros, está en los versículos 6 y 7. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre, ya eso lo mencioné. No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? El que lee esos dos versículos cree que la Biblia está en contra de los ricos. O del que tiene mucho. Y no es eso. Hay mucha gente de Dios, muchos hombres llamados por el Señor, usados, que eran ricos. Hay muchos entre nosotros que son, bajo los estándares dominicanos, ricos. Eso no es el issue, el punto aquí. El punto precisamente de Santiago es que ni el pobre ni el rico, eso no tiene que ver con tu condición delante de Dios. Pero en este caso en particular sucede que yo le decía, la primera razón por la que la discriminación y el favoritismo no debe ser parte de nosotros es, primero, nos convertimos en jueces con malos criterios. Número dos, deshonramos al que Dios honra. Pero ahora sucede lo contrario, estamos honrando a los que normalmente persiguen la iglesia. Y en el caso particular de estos dos textos se refieren a que en el primer siglo la iglesia era perseguida por los poderosos. Y esa es una realidad que Santiago describe. Entonces sucede que si entra un individuo a la iglesia, ¿cómo yo lo voy a honrar por el mero hecho de ser rico? Ese no es un criterio de honra en la iglesia para nadie. La iglesia tiene otros criterios para honrar a la gente, no la riqueza. Primero, porque el pobre Dios lo ha honrado. Y segundo, porque el rico puede ser que esté maltratando al cristiano. ¿Cómo lo voy a honrar entonces? Calvino lo puso en los siguientes términos. Dice, ¿cómo vamos a honrar a nuestros verdugos? No es que lo maltratemos. No es que le digamos entonces al rico que entre por ahí, siéntate tú ahí en la esquina. No, digo, trato igualitario y cordial y amable para todos. No importa su condición. Ese es el llamado de Santiago. Y eso es lo que él está enfatizando. Y esa es la tercera razón por la que el favoritismo no debe formar parte de la práctica cristiana. Cuarta razón, y para mí la más importante, del versículo 8 al versículo 11. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. La cuarta razón por la que el favoritismo no debe ser parte de nosotros es esa. Es una violación a la ley real del amor. A Cristo fueron en varias ocasiones, de hecho en los evangelios, dijeron, Señor Jesús, ¿cuál es el más grande de los evangelios, de los mandamientos? Y su respuesta fue 3 o 4 ocasiones. 2, amarás a Dios sobre todas las cosas, estoy resumiendo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él agregó en Marcos, ahí están resumidas toda la ley y los profetas. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas y amas al otro como a ti mismo, automáticamente tú vas a estar viviendo conforme al estándar de Dios. Ahora, ojo hermanos, ninguno de nosotros podemos llenar ese estándar completamente. Tú te propones intencionalmente amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los otros como a ti mismo y te vas a quedar corto.
Nuestra naturaleza humana no nos permite llenar ese estándar. Aspiramos a Él, lo perseguimos, pero tenemos que confesar nuestra incapacidad de llenarlo completamente. Esa es la razón por la que Cristo vino. Cristo vino porque la instrucción de Dios para que cualquier ser humano pueda llegar a su presencia no es que el hombre sea bueno y tenga bondad y que sea un buen ciudadano, un buen esposo, un buen hijo. El estándar de Dios es: sé perfecto como yo soy perfecto. ¿Tú eres perfecto? Tú puedes ir a la presencia de Dios. Pero ojo, perfección no es de acciones, es de motivaciones también. Entonces, cuando le incluimos ese elemento, puede ser que un individuo tenga visiblemente una vida perfecta. Pero créanme, ningún ser humano escapa a la realidad de que su corazón tiene malas motivaciones. Hay egoísmo, hay orgullo, hay falsedad, hay mentira en su corazón. Hay idolatría invisible que no la vemos, pero está ahí. Por esa razón, entonces, decimos, bueno, vamos a amar al otro como a nosotros mismos. Sí, inténtalo. Es bueno perseguirlo, es bueno que te lo propongas, pero reconoce que no lo vas a lograr. Lo único que podemos hacer es recurrir a Dios y decirle: Señor, yo no puedo. Yo me quedo corto a tu estándar. Yo te pido perdón por mi déficit moral. Te pido perdón por mi pecado. Cristo me salva en la cruz. Y confío en Él. Y ahora, yo soy salvo, no porque soy perfecto, porque he confiado en el que es perfecto. Y eso es lo que Efesios 2, 7 y 8 dice, que no es por obras que somos salvos, es por fe, para que nadie se gloríe. ¿Eso quiere decir que yo puedo vivir la vida como me da la gana? No. Eso quiere decir que yo no hago lo que hago para salvarme. Yo hago lo que hago porque Dios me ha salvado. Y entonces mis obras no es una condición para ir al cielo. Mis obras son un resultado de la realidad de que yo voy a su presencia. Entonces lo que él dice aquí: han violado la ley real. Por pequeño que te parezca el mandato de ser favoritista, por pequeño que te parezca, dice Santiago, el que ha violado un mandato ha violado toda la ley. Por lo menos así es espiritualmente hablando. Violas un mandato, por pequeño que sea, y has violado toda la ley. Para tú convertirte en transgresor de la ley, para que ese título te corresponda a ti, transgresor de la ley, tú no tienes que matar a una gente. Tú no tienes que ser un homicida o un ladrón. Para tú ser un transgresor de la ley, tú sencillamente tienes que violentar el más pequeño de los principios que hace que tú no ames al otro como a ti mismo, o que tú no ames a Dios con todo tu corazón. Si te quedaste corto, levemente ya tú eres transgresor de la ley. Y cuando uno habla de eso, uno pudiera llegar a la conclusión: no, pero este evangelio es algo doloroso. Darme cuenta de esa realidad. No, porque el evangelio te da cuenta de esa realidad, pero te da cuenta del hecho de que Cristo proveyó los mecanismos para que yo pueda superar esa deficiencia. Entonces, al ser favoritista, no amo al otro como debo amarlo, y caigo en transgresión de la ley. Entonces, si yo no amo al otro como lo debo amar y soy favoritista, ¿qué puedo hacer? Pudiera alguien preguntar, para yo poder amar al otro como yo lo debo amar, para no ser favoritista. Bueno, la palabra dice en 1 de Juan 4:8, oigan esto: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Te falta amor? Te falta conocimiento de Dios. Si tú aumentas tu conocimiento y tu comunión con Dios a través de su palabra y un caminar diario con Él, Dios va a ir cambiando tu corazón de tal manera que al relacionarte con los demás de manera natural, tú comenzarás a dejar las actitudes favoritistas atrás. Comenzarás a sentir por el otro, a ver la condición del otro, a sentir misericordia por el otro, a tener gracia con el otro, a tolerar al otro, a ser paciente con el otro. Naturalmente. ¿Por qué? Porque el que camina con ojo al año, cojea. Y el que camina con Dios al año, se parece a Dios. Terminas pareciéndote a aquel con el que estás caminando. Quinta y última razón, hermanos.
de mi mensaje y de la instrucción de Santiago contra el favoritismo. El favoritismo no puede formar parte de la vida cristiana. Ojo, porque hay un juicio que nos espera y tenemos que conducirnos con ese juicio en la mente. Mira lo que dice el versículo 2 y 3. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí Santiago como que redondea, resume su enseñanza. Dice, así hablad, así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. El hablar y el proceder conforman todas las acciones humanas. O tú hablas o tú haces. Y lo que Santiago está diciendo, habla sin discriminación y favoritismo, procede sin discriminación y favoritismo, tomando en cuenta que serás juzgado por la ley de la libertad. La ley de la libertad es esta ley. Se le llama libertad porque es cierto que la ley, como yo le acabo de describir, te dice, tú no puedes llenar este estándar. Pero ojo, Cristo nos ha liberado al morir en la cruz por nosotros. Y ahora yo no soy salvo porque cumplo la ley, yo soy salvo porque Él la cumplió. Yo soy salvo porque puse mi confianza en Él. Entonces, ¿qué sucede? Teniendo el juicio final pendiente, yo mejoro mi práctica diaria. Hay una manera como yo entendí esto, que quizá puede ilustrarle lo que quiero decir. Cuando una persona es apresada, se hace en Estados Unidos y se hace, yo creo que en la mayoría de los países, hay una expresión que se le dice, todo lo que diga puede ser usado en su contra en la corte, ¿cierto? Okay. ¿Qué hace? La expresión es mucho más larga, se le leen los derechos y se le dice esa expresión, todo lo que diga puede ser usado en su contra en la corte. ¿Qué hace? ¿Qué efecto tiene eso sobre el que ha sido apresado? Él se calla. Él no quiere hablar porque él no sabe si va a meter la pata. Él no sabe si va a transgredir una ley, a transgredir un principio, algo. Él no quiere hablar, él lo que dice, no, yo quiero hablar con mi abogado. Ahora él no quiere hablar ni siquiera con la boca de él. Él quiere que le busque un abogado para que hable por él. ¿Por qué? Porque hay un juicio que está ahí adelante, que todo lo que él diga puede ser usado en su contra. Ok, esa es la realidad del juicio humano. Pero hermanos, ¿qué tan real es para nosotros el juicio final de Dios? ¿Tú sabes que todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra? ¿Tú sabes que todo lo que tú hagas puede ser usado en tu contra? Vive a la luz de esa realidad. Y ojo, no es que vamos a ser juzgados por obras, porque este juicio no se refiere al juicio de condenación. Este juicio se refiere al tribunal de Cristo descrito en 2 de Corintios 5:10. Oigan lo que dice, 9 y 10. Por eso, ya sea presentes o ausentes, dice Pablo, o sea, vivos o muertos, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Es decir, este es el juicio a los creyentes, el tribunal de Cristo, ante el cual yo me voy a parar. Ahí no me van a condenar, ya yo fui salvo por la sangre de Cristo y yo puse mi fe en Él. Ahí sí me van a decir, tú has sido recompensado por tu buena actitud, por tu buena disposición, por tu práctica de amor, tú has sido recompensado por estas cosas. Pero ¿qué pasa con el que no ha vivido de esa manera? No será recompensado. Eso es una pérdida. Él no va a ser condenado, pero es una pérdida espiritual. Y esa es la luz de esa realidad que nosotros debemos vivir. Y eso es lo que presenta Santiago. Recuerda que tú vas a ser juzgado. Todo lo que digas, todo lo que hagas será juzgado, pasado por el sedazo del tribunal de Cristo. Vive a la luz de esa realidad. Dicho esto, hermanos, entonces, a la luz de todo lo que hemos discutido y presentado, la actitud favoritista, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, la actitud favoritista en mi vida, no es solamente ridícula y absurda y contradictoria, es pecaminosa en grado significativo. Va en contra del carácter de Dios, deshonra a los que Dios honra, honra a los que ofenden a Dios, viola la ley real del amor, de amar al otro como a nosotros mismos. Y no solamente eso, sino que ignora el juicio final. A nosotros nos puede parecer ligero el tema favoritista, pero oigan una cosa, como yo no sé si lo mencioné en este servicio, lo mencioné en los otros dos. Este es un mensaje, este es un tema que un predicador no lo escogería.
porque es un tema que no está en nuestro radar. Esa es la ventaja de predicar libros completos de la Biblia, que nos lleva por temas que es la Biblia que lo está poniendo. Yo no soy el que lo estoy seleccionando. Eso estaba ahí, eso era lo que me tocaba decir. Si a mí me hubiesen puesto a predicar y a hablar y a decidir, yo no hubiese decidido predicar del favoritismo. Porque mi mente es muy limitada. Yo no conozco la realidad de miles de personas. Digo, no hay miles aquí. En la mañana han venido con 1,700, ¿verdad? Pero por lo visto, es un tema importante. Tiene 13 versículos del libro de Santiago, que tiene solamente 5 capítulos. Parece que es un problema en el corazón humano. Entonces yo le doy gracias a Dios que lo puso ahí. Y le pido a Dios y oro, y es mi oración, que nosotros reflexionemos y que no lo dejemos en un buen mensaje. No, que revisemos cada una de nuestras relaciones con otras personas y nos demos cuenta si estamos dignificando a la persona con la que nos tratamos, dándole lugar, tratándola de la forma que la persona debe ser tratada, a la luz de que esa persona ha sido creada a la imagen de Dios. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.